¿Sería positivo que una denominación o un pastor líder dé sus preferencias políticas en la congregación o incentive a los feligreses a seguir a ciertos personajes políticos desde el púlpito? Bueno, esto es opinable, yo lo veo muy negativo. Yo creo que la función de un pastor es ser pastor. Y si quiere dedicarse a la política, que se dedique a la política y que deje de ser pastor. O sea, es una cosa que me parece clarísima. Entonces, si una persona que ha sido pastor a lo largo de su vida, de pronto siente el llamamiento a dedicarse a la política, que se dedique a la política. Pero, como dice un refrán español, no se puede estar en la procesión y repicando. Es decir, no puedes estar pastoreando una iglesia y al mismo tiempo ser miembro del Congreso o siendo ministro. Lo siento mucho, y los ejemplos que conozco en que eso ha terminado muy mal para el pastor y ha terminado muy mal para la congregación son muy numerosos. Ahora, si una persona es pastor y siente que el Señor le dice que vaya a meterse en política, es una cuestión entre él y el Señor, pero no creo que se puedan sumar las dos cosas. Segundo, yo no creo que la Iglesia deba en un momento determinado de apoyar a un político u a otro político, salvo, no sé, situaciones muy, muy excepcionales. La misión de la Iglesia es testificar. La misión de la Iglesia es enseñar y formar en la palabra de Dios. Y la gente de la Iglesia tiene que decidir si efectivamente vota o no, porque si una persona decide en conciencia no votar, hace muy bien, no está obligada a votar, si en conciencia no lo ve. Pero si decide votar, pues efectivamente que esa persona vote de acuerdo con la enseñanza que aparece en la Biblia. Pero yo reconozco que cuando veo por algunas iglesias, por ejemplo en el país en el que yo vivo, que van apareciendo candidatos políticos a mostrar su panorama, a mí me parece que en la iglesia se han despistado un poco, porque esa no es la finalidad de la iglesia. Como la finalidad de la Iglesia, pues tampoco sería, yo que sé, que apareciera la gente de Amway o de Herbalife para mostrar a la gente de la Iglesia cómo hacerse rica, por ejemplo. O sea, es que esa no es la función de la Iglesia. La gente viene a la Iglesia a orar, a escuchar la palabra de Dios y aprenderla, a alabar a Dios y no a escuchar a un candidato político. Si luego la gente que está en la Iglesia quiere ir a un mitin de un candidato político, lo escucha, le convence y lo vota, me parece muy bien, pero no es la función de la Iglesia. Y en ese sentido, sinceramente, tengo una opinión bastante clara. Vemos cada vez que hay muchos hermanos en Cristo, en especial pastores, que se están dedicando más a la política que al rebaño, para el cual han sido llamados a pastorear. ¿A qué cree que se debe este acercamiento a la política y el alejamiento del llamado espiritual? Bueno, de entrada eso me parece un enorme error, o sea, quiero insistir en ello. Yo no tengo nada en contra de que una persona que ha sido pastor durante años de pronto sienta un llamamiento político y se dedique a la política. Eso me parece correcto, puede darse el caso, pero no creo que sean dos cosas compatibles. Y cuando de pronto una persona decide hacer las dos cosas al mismo tiempo, pues va subida a la vez en dos caballos y se va a dar un golpe muy grande y lamentablemente va a haber gente que lo va a padecer. Porque el llamamiento de la Iglesia es un llamamiento universal, no es un llamamiento a un partido. Y Jesús, en su grupo, lo mismo tenía gente que parecía que eran nacionalistas judíos, como era el caso de Simón Cananista, que tenía a Mateo, que era un colaborador con los romanos. Y a los dos les dijo que tenían que dejar lo que estaban haciendo para seguir. Y no decidió que el grupo de los 12 pues era un grupo que estaba más cercano a la izquierda o estaba más cercano a la derecha, sino que siguió el principio expresado en Lucas 13, versículos del 1 en adelante, de que si no os convertís, pereceréis. Y eso es algo que tiene que quedar claro, y cuando no se sabe marcar sabia y sagazmente la distancia entre la política y la fe, pues se puede hacer mucho daño. Con la mejor intención, seguramente, pero se puede hacer mucho daño, porque nuestro llamamiento es un llamamiento al arrepentimiento de todos, no al voto de alguien. Y eso tiene que quedar muy claro.